Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Así es, ya estamos listos para iniciar nuestro segmento Transformación Personal. Hoy vamos a platicar con nuestra experta, la licenciada Julita Alonso, y vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a aprender muchísimo. Síndrome del impostor se llama nuestro tema. Mi querida Julita, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad es que aquí siempre me siento súper contenta y motivada para platicar un montón, así que a ver cómo nos va hoy. Claro que sí, súper bien, estoy segura. Cuéntame qué es esto del síndrome del impostor. Yo le decía que me puse a leer un poquito algunas cosas y realmente me quedé impresionada porque uno, como siempre, ¿verdad? Uno piensa, hay cosas que solo le pasan a otra gente, a mí nunca, a nosotros no nos pueden pasar, ¿verdad? Pero creo que nos vamos a poder sentir identificados varias personas con esto. ¿Qué es el síndrome del impostor? Muchísimo. A ver, antes y cabal, para hablar acerca del síndrome, esto surgía porque hablábamos de qué es lo que pasa con las personas cuando se están acercando a este sentimiento personal de éxito. De repente se hace esta relación entre siento que voy tan bien y de repente me empiezo a sentir tan mal, me empiezo a sentir incapaz, me empiezo a sentir inseguro, me empiezo a sentir ansioso, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que a mí me parece muy valiosa, y cómo es que podemos identificar, como bien decíamos, qué tanto me puede pasar a mí y qué tanto solo le pasa a los demás. ¿Han escuchado esta frase que dice, los que fracasan al triunfar? Es decir, están tan cerquita del triunfo y ahí se les viene todo abajo. Claro. Pero ese les viene todo de abajo de una forma bien frustrante porque es a partir de un autosabotaje. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar de esto, decimos, no me cabe en la cabeza, no lo entiendo, no comprendo, no me hace sentido, porque racionalmente estamos tratando de entender algo que no es racional, pero sí es lógico. Y en base a eso, vamos a empezar a hablar acerca de esto. Cuando decimos síndrome del impostor, a mí me gusta el hecho de que le hayan podido dar un nombre a un fenómeno. Pero tenemos que aclarar que el síndrome no es patológico, es decir, no está en el DSM, no es una enfermedad psicológica, no tiene nada que ver con esto. El nombre nos sirve para poner y agrupar varios elementos que se dan en conjunto y que las personas lo experimentan, valga la redundancia. Esto ha hecho que muchos autores ahora dejen de hablar de síndrome del impostor y hablen de la experiencia del impostor. Y cuando decimos que esto pasa un montón, los estudios nos muestran que hasta el 70% de personas tenemos experiencias de impostor. Ajá. Cuando esto empezó a surgir, se sabía, porque tal vez eran las que más buscaban ayuda y las que más hablaban de esto, era que le sucedía a las mujeres en ámbitos profesionales, que sentían que pronto, tenían estos pensamientos que les decían que pronto iban a descubrir que siempre no eran tan pilas como eran, que tal vez estaban ahí por suerte, que es que tal vez estaban ahí porque valoraban otras cosas o por querer darles un lugar por ser mujeres, pero no necesariamente porque sus logros les dieran desde el merecimiento de ese lugar, ¿sí? Empezaban estas mujeres a tener muchos estos pensamientos y como consecuencia empezaban a tener trastornos de ansiedad, somatizaciones de estrés crónico, podían pasar también por episodios depresivos y usualmente, como esto sucede, es que a las clínicas de psicología, por ejemplo, las personas llegan y dicen, mire, es que yo me sentía mal y entonces me metí a internet a averiguar y yo creo que lo que tengo es un trastorno de ansiedad. Entonces llegaban por el diagnóstico del trastorno de ansiedad. Y si nos íbamos a trabajar el trastorno de ansiedad o el diagnóstico, resultaba que se resolvía el trastorno de ansiedad, pero después decían, no, mire, pero es que ahora me siento con episodios depresivos porque ahora me siento triste.
Y poco a poco iban como saltando de diagnóstico en diagnóstico. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, la experiencia del impostor no es un diagnóstico clínico. Lo que hace es que nos describe una experiencia que está marcada por un diálogo interno particular que tenemos las personas en situaciones particulares, y que se alimenta de ciertas emociones. Eso que describe, la verdad, casi que todo lo que pasa en nuestras vidas. O sea, todos los días estamos entre pensamientos, entre emociones y entre contextos. Bien. Para ponerlo como en un caso o en un ejemplo, ¿cómo se da? ¿Cómo se presenta o cómo se manifiesta este síndrome en una persona? Es en cosas muy sencillas, como usted hablaba ahorita de lo laboral, en que estamos aquí las dos, trabajamos en un lugar, estamos contentas y todo. Ajá. Hoy nos llaman a reunión y nos dice el jefe, mire, Julita, la vamos a ascender. Desde el lunes usted pasa a otro puesto por todo lo bien que usted trabaja y por los buenos desempeños y porque vamos muy bien. Ajá. Y va a estar a cargo de 5 personas. O sea, es un paso adelante de donde está. ¿Cómo sería ahí? ¿Dónde se manifiesta ahí, por ejemplo, el síndrome? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo escucho que alguien más me está dando ese reconocimiento y de repente es algo por lo que yo he trabajado tanto y tanto quiero, y me he esforzado para prepararme para alcanzar ese nivel, y hay alguien que me dice y me da el reconocimiento de decir, está alcanzando el nivel y por eso se merece este reconocimiento, se merece esa posición, ¿qué es lo que pasaría? En lugar de yo poder celebrarme este ascenso, celebrarme este paso o el avance, mi cabeza empezaría inmediatamente a bombardearme con pensamientos como, ¿y ahora? Y ahora no puedes fallar. Y peor si es que de plano te lo dieron porque no se dieron cuenta que la semana pasada yo creo que el correo que mandaste tenía algunas faltas de ortografía. Y entonces mi cabeza empieza a generar distorsiones cognitivas o pensamientos que tienden a estar distorsionados, valga la redundancia. ¿Pero qué quiere decir esto? Que me empiezo a enfocar en mini detallitos y los maximizo, o por el contrario, empiezo a minimizar otras situaciones, como por ejemplo, que por mis resultados, pero cualquiera pudo haber obtenido esos resultados. Que todos decían que estaban muy contentos y que les funcionó muy bien el trabajo que hicimos o la actividad que hicimos y que sienten que fue muy buena. Eso cualquiera lo pudo haber hecho. No, de plano no fue tan bueno, de plano me lo están diciendo para no hacerme sentir mal. Algo de eso no estuvieron muy contentos y no me lo han querido decir. Y mi cabeza empieza a alimentar todas estas cosas que me pueden y me van a orillar a, usualmente, a buscar el perfeccionismo, ¿sí? Una de dos, y es que ante el perfeccionismo tenemos que entender que una de dos, o nosotros tomamos la vía de buscar el perfeccionismo y, como decimos, nos montamos a ese tren y pulimos todos los detalles y lo revisamos una y otra vez y otra vez y otra vez, o por el contrario, ante el perfeccionismo nos inhibimos. Y decimos, no, eso yo ni por dónde. Y me eso es para otras personas, no para mí. Ajá. Ni siquiera considero que sea una posibilidad para mí. Aunque está pasando. Esa es como la parte que es un poquito ilógica, se podría decir, para quienes lo vemos desde afuera. O sea, si estamos las dos en esta oficina y yo veo que le están dando este reconocimiento y ya ahorita que nos vamos a almorzar, usted empieza con toda esta plegaria que me acaba de decir de yo no sé para qué me lo van a dar a mí, si realmente no fue nada, no es nada significativo, realmente cualquiera podría haber hecho este desempeño, no estoy segura de que yo deba de ser la persona que debe el lunes pasar a la otra oficina, y yo nada más como compañera viéndolo externamente sí tengo la capacidad de verlo y de decir te lo están dando porque tu desempeño es bueno, es positivo y porque es un paso adelante, punto, sin echarle más cabeza ni estarle buscando 5 pies al gato, ¿verdad? Pero para la persona no, porque nos sumimos en esa realidad que va muy muy ligada a el autosabotaje que usted mencionaba, a el cualquiera lo puede hacer
Y sobre todo algo que platicamos mucho aquí en los programas, Julita, es esta actitud de no ser merecedores, Uh-huh. que nos puede acompañar mucho, ¿verdad? De Así decir, sí, pero no. Así es. O sea, Y ahí es donde nos empezamos a bloquear. Y ahí es donde vamos a poder ir entrando, digamos, como a las profundidades. ¿Qué es lo que está detrás? Porque esta experiencia es solo el síntoma, ¿sí? Es solo la cubierta, es solo la portada de lo que está pasando. Pero detrás de eso hay elementos que son completamente humanos. Y por eso es que nos pasa a todos. Yo le puedo compartir, por ejemplo, de mi experiencia en la universidad. Como que siempre me gustaba hablar, ¿verdad? Sí, Me gusta un poquito, nada más, un poquito. Pero digamos que cuando estaba en la universidad y de repente tenía la oportunidad de participar en alguno de los congresos o algo así y dar alguna charla o presentar algo de mi trabajo, lo que a mí me pasaba particularmente es que inmediatamente después de bajarme del escenario, yo empezaba a preguntar qué les había parecido, que si les había gustado. Y no importaba cuántas veces la gente me dijera, sí, estuvo buenísima, sí, me gustó un montón, sí, entendí. En mi cabeza empezaba a venirse una avalancha de pensamientos y de voces que me decían, no es cierto, algo está faltando, no te lo están diciendo todo. O si alguien me decía así como que, no hombre, sí, estuvo re bonita. Y decía, me lo está diciendo sin emoción. O sea, me lo está diciendo solo para decirme que está bonita. ¿Y eso qué era lo que pasaba? Podía pasar días o semanas, sí, entre episodios de ansiedad, entre episodios de depresivos, pero por seguro que me tomaba meses volver y pedir otra oportunidad para volver a presentar algo, ¿sí? Entonces algo que de repente me hubiera permitido a mí como que generar este movimiento, fluir de una forma en lo que a mí me gustaba, se había completamente obstaculizado y muchas veces detenido por esto que estaba pasando, y como usted bien dice, que el único lugar donde estaba pasando era en mi cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esto nos empieza a dar un par de luces a decir, bueno, cuando esto pasa, ¿por qué pasa? Hablamos que es un tipo de pensamiento particular y siempre va a ser un tipo de pensamiento que, como decíamos, va a disminuir o va a quitarle el mérito a lo que estoy haciendo o lo que estoy siendo. Y además hablamos de emociones. Les anticipo que de lo que está aquí, de esas emociones, pensemos que se vuelve un ciclo. De las emociones que nosotros estamos sintiendo, nuestra mente empieza a producir pensamientos, casi como que si fuera el humo del fuego, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con estos pensamientos? Estos pensamientos se vuelven el combustible del fuego. Entonces se hace un ciclo. Mientras más mal me siento, más pensamientos negativos tengo. Y mientras más pensamientos negativos tengo, más mal me siento, ¿sí? Por eso puede ser tan destructivo esto. Ahora, esto se da en base a un contexto. ¿Qué contexto es ese? ¿Y cuándo es que despertamos este ciclo que nos da la experiencia del impostor? Y es cuando nos estamos acercando a la noción personal de éxito, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que, qué sé yo, si, pues yo no es que sea muy buena para la cocina, cocino rico porque me gusta comer rico, pero la verdad es que no me considero buena para la cocina. Entonces, si de repente hago una receta y me sale bien, pues qué bueno para mí. Y si no me sale bien, pues ni modo, porque no me gusta mucho, ¿sí? Entonces, para mí, el tema de la cocina no es un contexto de éxito. Ahora, llevémoslo a otro lado. Pónganme a escribir algo, ¿sí? O algo profesional o algo así. Y para mí, ese contexto sí me pone en juego de esta cuestión de si va a ser suficiente o no va a ser suficiente. ¿Se entiende? Por eso es que el 70% de personas pasamos por eso,
puede ser que para mí se me ponga en juego en el trabajo, o puede ser que para mí, que soy ama de casa, y el concepto de éxito es cómo llevo y cómo manejo mi casa, que todo esté listo, que no le falte nada a nadie, que el ambiente sea agradable, que yo pueda estar ahí para mis hijos, que confíen en mí, ¿sí? Ese puede ser mi contexto de éxito. Exacto. ¿Sí? Puede ser que el contexto de éxito esté del lado de lo espiritual o de lo religioso. ¿Qué tal me ven? Que si yo llego a todas las actividades, ser un ejemplo para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos limitarlo a un rol. Tiene que ver con el contexto de lo que para mí es ser una persona exitosa. Entonces, incluso lo vemos, por ejemplo, como en algunos hombres que llegan a los talleres o que llegan a la clínica, están hablando acerca de, puede ser que en el trabajo aguanten toda la presión del mundo, pero la presión de cumplir con los ideales de ser un buen jefe de familia sea una de esas cosas que los lleva al punto en el que se sienten quebrar y se sienten fallar de una forma terrible. Y hay algunas personas que pueden caer en patrones destructivos, que se pueden dar cuenta de cómo están haciendo todo lo contrario de lo que desean hacer. Entonces, claro, hombres de familia que pueden ser excelentes jefes de familia, que lo han sido, que han sido buenos esposos, que han sido buenos papás, que han sido buenos, de repente se encuentran en ciclos de donde sienten que no pueden salir, y entonces empiezan a llegar noche, o empiezan a tomar de más, o empiezan a dar lugar a relaciones que saben que no están desde el lado del deseo, sino más lo sienten como esta parte de la falta de control, como que hay algo ahí que ante lo cual han perdido el control, ¿sí? O igual las mamás, estas mamás que han sido excelentes mamás, que siempre están ahí para sus hijos, que se esfuerzan por todo, de repente sienten que pierden el control porque no pueden dejar de gritarles, ¿sí? O aunque esté en contra de todo lo que ellas quieren, se les fue la mano y le metieron una nalgada, ¿sí? Nosotros sabemos que estas cosas donde las personas pueden identificarse y casi como que tuvieran esta experiencia de que ellos están viéndose hacer lo que no quieren hacer, pero igual así no logran detenerse. Esa sensación de la pérdida del control quiere decir que estamos llegando a ese momento de crisis, ¿sí? Claro, y es como el punto culmen de este síndrome del impostor. O sea, al principio lo podemos ver explicado con algunos ejemplos, Julita, como, pues sí, a veces uno se sabotea, ¿verdad? O sea, como que no pasa nada. El problema es que no es una sola cosa. No. El problema es que es nuestro lenguaje interno y nos acompaña siempre. Y si hay una pata que está mal de la mesa, lo más seguro es que la otra ya esté casi a punto de estar mal también. Exacto. Porque somos constantemente lo que estamos pensando, lo que estamos creando en nuestra cabeza. Entonces, si ahorita, como usted lo decía, nos enfocamos en algo que para mí es éxito, que es el trabajo, ahorita se dan eso. Así es. Pero después, como las emociones son así, se nos va volviendo a más grande, pasa a la familia, pasa a la pareja, sí, pasa a cómo me desarrollo con los hijos, pasa esto, pasa lo otro. Entonces ya es cuando empezamos a ver problemas grandes de ansiedad, como usted decía, problemas muy fuertes de depresión, de incomprensión, grados de frustración que no logro manejar. Sí. Entonces ya me pongo muy reactiva constantemente, entonces ya todo me molesta, entonces ya hay un cambio también en mi día a día. Entonces no es solo de decir, sí, pues es que uno tiene que aprender a ser merecedor, ¿verdad? Sí es importante aprenderlo, pero porque lleva muchas cosas atrás. Exactamente. De eso se trata precisamente, de saber que somos, como seres humanos, somos biopsicosociales. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y un mundo interno, pero además, mejor dicho, vivimos en un entorno social en el que ninguna de esas tres partes está desconectada de la otra, sino que hay un continuo fluir entre las tres, en las tres. Eso por un lado. Y por otro lado, que tenemos que entender también que somos holísticos, es decir, no somos... Nuestro ser en el trabajo no está separado de nuestro ser en familia
o de nuestro ser en las amistades, o de nuestro ser en nosotros mismos y en nuestro desarrollo personal. Somos en cada uno de esos roles, podemos tener distintos roles, pero somos los mismos en cada uno de esos roles. Por eso es que cuando nosotros estamos trabajando algo acá, que si no tenemos cuidado, podría entenderse que solo afecta a las personas que trabajan, ¿sí? O en el ámbito del trabajo, nos perdemos la riqueza de entender y de ver esto como una vía para accesar a qué es lo que está pasando en lo profundo del ser. Claro. Para accesar a eso, tenemos que saber que nuestro recorrido pasa por esa parte mental. Y por esta parte mental específicamente que está creada y está construida a partir de nuestras creencias. Porque para eso sí nos sirve saber que la experiencia del impostor se detona en el contexto del éxito. Porque entonces nos indica que lo que empieza a generar tanto ruido son las creencias que yo tengo acerca de qué es lo que vale o qué es lo que se gana el merecimiento, ¿sí? Y eso tiene una relación muy, muy profunda con nuestro ser. Entonces, llevémoslo un poquito más lento y un poquito más aterrizado. Todos los pensamientos, yo los invito a que cuando estén teniendo una de estas experiencias, puedan como que escuchar los pensamientos que se les vienen a la mente. Y siempre los digo, escúchenlo con curiosidad, ¿sí? No sepan que muchísimas veces, la gran parte de veces, nuestros pensamientos nos mienten. Nosotros podemos caer en la trampa de creerlos verdades. Pero cuando jugamos a que tal vez hoy no le voy a creer tanto a mis pensamientos y me voy a permitir escucharlos desde la curiosidad, puedo descubrir cosas impresionantes. Por eso, por ejemplo, un trabajo terapéutico, por eso los talleres de coaching, de desarrollo son tan valiosos, porque nos permiten realmente observar todo lo que está dentro de nosotros, que hasta este momento lo teníamos en un punto ciego. Claro, y sobre todo, Julita, que le da una explicación a cosas que nos han pasado y que quizás no tenían sentido, no han tenido mucho sentido, y uno dice, saber por qué me pasó, o saber por qué actué en ese momento de esa forma. Imagínense, por ejemplo, para ponerlo en puntos de pareja, ya que es una de las cosas que más preguntan aquí en el programa. Por ejemplo, hay parejas que podrían estar muy bien, ya que usted decía, ¿verdad? Que no lo pongamos solo en el contexto del trabajo, porque hay gente que ni le viene, ni le va, ni le da importancia de éxito al trabajo. Es un medio, me sirve para ganar mi dinero y ahí termina. No le genera ahí mucho conflicto o mucha emoción, pero quizás la parte de sus relaciones, ahí sí se sienta como un logro alcanzado, estar estables, estar bien, tener un buen periodo en el que las cosas caminan de una o de otra forma. Entonces, por ejemplo, hay quienes ya están en pareja, se tiene la pareja como casi que como la soñó, casi que como la idealizó, y ya estando en la pareja algo pasa y ya no es suficiente, no sé, algo nos falta. Así es. Y el resto de la gente que rodeamos a esa persona, como le decía, lo vemos desde otra perspectiva. ¿Qué le puede faltar? O ¿qué más quieres? Igual no somos perfectos, ¿verdad? O sea, algo tiene que tener el pobre ser humano. Sí, así pero mejor ya no. Yo digo que mejor ya no. Ya no le voy a hablar. Ok. Nos puede ir acompañando en mucho de esto sin que nos hayamos dado cuenta, en cuando a veces cortamos de tajo, por ejemplo, una relación, o cuando nuestras expectativas en una relación son muy, muy elevadas, y cuando por fin logramos ese montón de expectativas, decir, no, seguro es mentira, seguro tiene otra. O seguro le dice lo mismo a todo el mundo, que son cosas que en serio, viéndolas con los pies bien aterrizados, dan risa. Pero lo hacemos. Pero se sufre terrible. Claro. Se sufre terrible, sí. Y las consecuencias son igual de concretas y son igual se viven igual, ¿sí? No, se viven y se duelen igual. Sí, totalmente. O sea, ¿qué es lo que pasa con este sistema de creencias que es el que me ayuda, me guía, me orienta, me de todo, pero al mismo tiempo puede volverse en contra mía y me puede empezar a atacar?
Y ahí es donde tenemos nosotros que saber, por ejemplo, que en este ejemplo, como decir, ¿qué está pasando conmigo en esta relación? ¿Qué está pasando con mis pensamientos en esta relación? ¿Por qué es que cuando tal vez acabamos de tener una cena muy agradable o acabamos de tener, no sé, me dijo que ya me quiere presentar a sus papás, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo? Que mi estado general empieza a cambiar y es bien importante saber identificar estos momentos y conocernos a nosotros mismos. Cuando yo estoy sintiendo conmigo mismo malestar, cualquier cosa que me hace ruido del lado del malestar, ya sea del miedo, de la preocupación, de la inseguridad, cuando eso me está resonando es una señal. Y usualmente es una señal de que hay sistemas de creencias en mí que se están despertando y se están activando. ¿Qué pensamientos me están despertando de esas emociones? Porque lo que pasa con los pensamientos y las emociones, y cuando digo pensamientos porque estamos hablando de creencias, ¿sí? Si nos damos cuenta, y los invito a todos a que pensemos esto, nuestros pensamientos están conformados, están construidos en forma de frases, ¿sí? A veces nosotros podemos tener como que imágenes o flashazos que se nos vienen a la mente, pero usualmente son frases que nos decimos. Entonces pensemos que esto es como cuando uno lee un libro y ve que hay un montón de cosas escritas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas frases? ¿Qué contenido tienen estas frases que me están generando esas emociones? Porque usualmente lo que nos pasa, yo les hago esta analogía de decir, de repente si yo agarro un libro y lo abro y lo ojeo, solo miro que hay un montón de palabras ahí, pero no me dicen nada, ¿sí? Aunque sé que hay algo ahí. Bueno, pues algo así pasa. Pensemos que la emoción y el pensamiento es como el switch de la luz y la luz, el foco, ¿sí? Ahora que yo entré aquí a la cabina con ustedes, yo vi la luz encendida. Y porque la luz está encendida, yo puedo con total certeza aclarar y decir que alguien apachó el switch. Claro. ¿Sí? Ahora, me van a decir, ¿y cómo puedes saber eso? Porque sí, porque así funciona la luz. Porque para encenderse o para apagarla, alguien tiene que apachar el switch. Ahora, la luz ha estado encendida por mucho tiempo, ¿sí? Aunque para el switch, le apuesto que no tardó ni siquiera un segundo para presionarlo. Es decir, los pensamientos pueden pasar en nuestra mente a una velocidad tan rápida que es casi imperceptible, pero nos dejan con una emoción activada que es mucho más duradera. Así que cuando estoy sintiéndome preocupado, estoy sintiéndome enojado, estoy sintiendo miedo, me estoy sintiendo inseguro, cuando estoy sintiendo todas estas cosas, yo sé que detrás de eso hubo un pensamiento, que tal vez no me fue tan fácil captarlo en ese momentito, pero a través de la emoción, claro, y a través de analizar o traducir, mejor dicho, me gusta más esta palabra, traducir la emoción, puedo encontrar ese pensamiento. Y este pensamiento me lleva a ese paquete de información que son todas las cosas que tengo asociadas con si valgo, si no valgo, si puedo, si no puedo, si merezco, no merezco. Y ahí nos vamos a dar cuenta que empiezan a hacerse como una colmena de pensamientos. Todo lo que tiene que ver con lo que se merece o no se merece, también va a tener un hilo ahí que lo enlaza a cómo entiendo yo los errores, cómo entiendo yo lo que no está, lo que falta, cómo entiendo yo el fracaso, ¿sí?
Y ahí nos vamos a dar cuenta que si seguimos jalando ese hilo, nos vamos a todo un mundo que eventualmente nos va a llevar a decir qué soy y a qué valoro, ¿sí? Y no a qué cosas valoro, sino a quién valoro. Claro. O dónde aprendí yo, o quién me enseñó que esto es el éxito. Hasta este punto es donde yo me merezco el 7, el 10 no. Ajá. O sea, qué situaciones me han hecho ir creyendo que hasta ahí es donde yo puedo llegar. Así lo es. otro sería exagerar. O lo otro no es algo que esté a mi alcance. Está al alcance de Julita, está al alcance de otra persona, pero para mí no. Así es. O sea, ¿dónde fue que nos fuimos a aprender esa historia que hemos repetido y que ahora es muy válida y que de hecho es válida? Porque hay gente que le va a decir, pero es que mire, sí me pasó, claro. Porque como encima estamos tan seguros de eso y es nuestra certeza número 1, después las cosas se terminan acomodando para que sea 7. Por Y no supuesto. 10. Aunque sí se lo merecía, sí le íbamos a dar el ascenso, pero como que uno empieza a ponerse las trabas, Sí. como decimos aquí en buen chapín, a ponerse zancadilla solito, ¿verdad? Sí. Entonces cuando Sí. viene ya la llama el jefe y le dice, mire Julita, fíjese que siempre no el lunes. Por supuesto. Y usted se sale de esa oficina y dice, claro, así tenía que ser. Y eso la psicología lo nombra y le dice la profecía autocumplida. Porque así son de poderosos nuestros pensamientos. Ahora, qué bueno que dijo esta cuestión de decir, bueno, ¿quién me enseña a mí qué vale y qué no vale? ¿Quién me enseña a mí qué es lo merecedor de reconocimiento y qué no? Porque tenemos un montón de creencias compartidas, ¿sí? Hay algunas creencias que nosotros las extraemos de nuestra familia, hay otras creencias que las extraemos de la sociedad, del colegio, de la religión, de los amigos, etcétera, 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 ¿sí? Es como que de cada uno de estas personas nosotros fuéramos recogiendo estas frasecitas y después las echamos goma y lo pegamos y lo vamos juntando todo en nuestro libro. ¿Ah? Eso hacemos con las creencias. Luego hay otras creencias que son aquellas que yo saco como conclusiones de lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver a alguien que yo considero tal vez como súper pilas, que conocí un montón, que es súper aplicado, ¿verdad? Y yo, desde mi ser, yo puedo admirar todas esas cualidades, pero de repente lo despiden, ¿sí? Y entonces, digo, todo eso no vale tanto como la razón por la que lo despidieron. ¿Y por qué lo habrán despedido? Y de repente un día yo lo veo que iba con tenis, por ejemplo. Y a mí esos tenis particulares no me gustaron. Entonces yo saco la conclusión y digo, no, es que de plano por fachudo. Tenía todo esto, pero por fachudo lo despidieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi conclusión es, la apariencia o el cuidado en la apariencia vale más que la dedicación, que el conocimiento, que etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa conclusión que yo saque, que todo esto son procesos inconscientes, esa conclusión que yo saque la voy a meter ahí en mi historia y la voy a buscar comprobar una y otra vez. Así que si yo voy a una reunión y voy bien vestida y me siento que voy, qué sé yo, a la moda o elegante o que voy vestida profesionalmente, mi profecía autocumplida me va a decir, te va a ir bien. Y yo voy a sentir la seguridad de que me va a ir bien. Ahora, si por alguna razón, dígame si no, de repente uno va y súper arreglado a una reunión o a lo que sea, y en el camino resulta que se rompió el tacón. Se rompió el tacón y ya no se pudo poner esos zapatos, sino que se tuvo que poner las chinitas que uno anda por ahí. Cuando ya se cansó los tacones, las mujeres van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Y se tuvo que poner las chinitas. En ese ratito, su sistema de creencias se activa y empieza a decir, qué fachuda vengo, qué fachuda vengo. Y en mí se activa todo un programa en automático que muy probablemente, según la profecía autocumplida, va a hacer que no me vaya bien en la reunión. Porque constantemente, en lo que yo estoy tratando de hablar con usted, en lo que estoy tratando de conectar, en lo que estoy tratando de ordenar mis pensamientos para que sean lógicos y transmitirlos,
otra parte de mi cabeza, de mi mente, de mis pensamientos, esta sombra va a estar hablando y diciendo, uy, de plano ya te vieron los zapatos, de plano han de estar pensando que no sé qué, mira, ya viste, ni siquiera te puede ver bien, o mira, ahorita que pasó los ojos por ahí, de plano te vio que veniste en chinitas, han de pensar, ¿sí? Y nos damos cuenta cómo, por eso me gusta explicar esta parte de las emociones y los pensamientos como el fuego y el humo, porque podemos empezar a tener tantos pensamientos en nuestra cabeza que nos roban completamente de la claridad. No tenemos claridad y sentimos que nuestra cabeza empieza como a aturdirse de tanto pensamiento, ¿sí? Y ya nos desconectamos, nos fuimos a esa otra realidad, dejamos de estar presentes en la reunión, dejamos de estar presentes en lo que estábamos haciendo y nos fuimos a este mundo de pensamientos, de supuestos en los que ya quisiera yo poder leer la mente de los demás para saber qué están pensando. No, eso no pasa así. Yo le pido mucho a mis clientes que cuando ellos están teniendo estos pensamientos de decir, de plano está pensando, de plano ha de creer, de plano me va a decir, ¿sí? Que se ubiquen y entiendan que el único lugar donde yo tengo la certeza absoluta, 100% certeza, que ese pensamiento está existiendo, es en mi cabeza. Pero que yo no tengo certeza de que ese pensamiento exista en la cabeza de alguien más. No la tengo. De repente, como decimos los chapines, de chiripazo, ¿verdad? De chiripazo con alguien sí retorno, pero eso no lo hace cierto. Y eso no hace cierto que yo pueda leer la mente de los demás, ¿sí? Vamos a seguir platicando del tema. Les comento que nos trajo un contenido muy especial Julita, así que envíen la palabra contenido al 5025 y también envíen todas sus consultas, que ya en unos minutos más empezamos con algunas de sus dudas, pero ahora nos vamos a la pausa. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de regreso con más del programa, hoy platicando con la licenciada Julita Alonso sobre el síndrome del impostor. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y les recuerdo que pueden enviar la palabra contenido al 5025 para recibir las recomendaciones de este tema y también pueden dejar sus consultas en nuestro Facebook, nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Hablemos de otro punto que tenía yo aquí anotado, Julita, que es bien importante que usted mencionó, esta necesidad de aprobación externa que va muy ligada con este síndrome del impostor. Pero yo le quería preguntar, realmente para quien está padeciendo en este momento esta situación de la experiencia del impostor, ¿funciona la aprobación externa? ¿O eso es más cuando lo que tenemos es un problema de baja autoestima? Que a lo que yo necesito es que venga usted, me rescate y me diga, no, Judith, está bonito, está bien hecho, así preséntelo, ya no le arregle más, está perfecto. O sea, que necesito que alguien me lo diga y mientras no me lo diga alguien, yo le voy a seguir viendo peros. Pero con la gente que tiene este síndrome del impostor, es como que fuera oídos sordos lo que la gente le dice, porque toda la gente le está diciendo y le está dando esa aprobación que tanto uno anhela, pero para esa persona internamente sencillamente es no. Y lo que pasa con la aprobación es que la aprobación es solo parte de un circuito. ¿Por qué le digo circuito? Y esto también pasa mucho con las cosas que se vuelven sintomáticas. Yo puedo creer, si yo estoy teniendo una experiencia de impostor, yo puedo creer que, o tener la esperanza de que si logro que las personas me digan y me reconozcan el valor de lo que estoy haciendo, yo voy a poder sentirme tranquilo y seguro. Pero lo que está pasando realmente es que el reconocimiento es una señal de que está aclarándome que yo tengo la creencia base que lo que yo hago vale
sí y solo sí es reconocido por el otro. Entonces se da cuenta, el problema no es el reconocimiento. El problema es a servicio de quién está ese reconocimiento, ¿sí? Porque si no, solo nos sirve para empezar a darle vueltas y pensemos que es como un péndulo. El péndulo tiene el movimiento de subida que es alimentado por el movimiento de bajada. Y lo mismo pasa con la seguridad y el reconocimiento. Sí se hace del lado del ego. Si yo estoy entendiendo y si entonces esa creencia que está en mi cabeza me está diciendo, tú vales si eres reconocido por los demás, me voy a mantener en ese ciclo. Voy a necesitar de la aprobación de los demás para no sentirme inseguro, y cuando tenga la aprobación de los demás me va a confirmar esa creencia, ¿sí? Entonces se puede volver una trampa, o mejor dicho, una espiral, en la que yo hago las cosas para saber que están bien hechas o para saber que valen. Voy y le pregunto a alguien más, y si me lo confirma, si me dice que sí vale, la próxima vez que yo haga algo, voy a necesitar otra vez de ese reconocimiento, de esa validación externa. Y ahí es entonces donde se vuelve esta cuestión, porque, a ver, si yo hoy le digo que logré subirme los 5 pisos por las gradas, y mañana subo 4, ya no vale tanto. ¿Por qué? Porque si hoy subí 5, mañana tendría que subir 6. Es decir, que vamos a ir en aumento, no solo en las cosas que vaya haciendo, sino en el reconocimiento que yo necesite, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? De repente vengo y subo 5 pisos, y usted me dice, a la puchis, Julita, qué pilas, y qué bueno. Y me hace la gran bulla, ¿verdad? Y qué alegre, y le cuenta a los demás en la oficina, y le cuenta que a Juan Pablo en controles, imagínense, subí a los 5 pisos y me hizo la gran bulla, ¿verdad? Pero como resulta que hoy le dije que subí 5 y mañana le cuento que 6 y mañana después que 7, después que 8, para cuando yo le diga, Judith, hoy subí 10 pisos por las gradas, me va a decir, ah, qué bueno. ¿Qué pasa? Esa respuesta de, ah, qué bueno, hace que yo desestime totalmente lo que yo hice. Que si lo vemos en este ejemplo de la cantidad de pisos, fue el doble de lo que hice en algún momento. O desestima también las veces en las que sí se lo celebré y que en esta oportunidad estoy pasando por un problema muy difícil. Ahorita que usted me habló, en lo último que puedo pensar es en sus 10 pisos, sino que tengo un problema, lo tengo que resolver. Qué bueno, Julita, sigamos adelante, ¿verdad? Exacto. Pero no es por usted. O sea, no es porque usted hace algo malo, sino que hoy me agarró en el día en que no le logro resolver a usted porque estoy en una problemática dura. Así que nos es. pasa a todos. Entonces votamos también todo lo que por años otra persona sí hace por una vez que no lo quiso hacer. Así es, exacto. Y además pasa esto, porque como nosotros dependemos de nuestro círculo social para estar pidiendo ese reconocimiento, eso tiene un efecto en nuestras relaciones sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les apuesto que todos tienen, y ahorita pueden pensar en una persona que siempre les está pidiendo reconocimiento, ¿sí? Y llega un momento en el que ese reconocimiento pierde valor. No podemos seguirle aplaudiendo a las personas las mismas cosas que han estado haciendo, ¿sí? Se da cuenta, es como... Y ahí regresa la profecía autocumplida. O sea, hay un montón de formas en las que nosotros nos vamos a poder validar nuestras historias. Y a la larga, eso es lo que pasa con estos sistemas. Yo siempre les digo, el síntoma es efectivo, pero no es eficiente. ¿Y qué quiere decir eso en español? En español quiere decir que todo lo que yo ahorita estoy teniendo como un síntoma que me genera malestar, al inicio, cuando lo empecé a usar, era una solución para mí. Lo que pasa es que la he usado tanto que la desgasté. Pero al seguir usándola y al no haber encontrado otras formas de relacionarme, de valorarme, de etcétera, ya se gastó y en lugar de ayudarme me está dañando.
¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando estas cosas, tenemos que entender todo lo que ahorita me está generando malestar, en algún momento fue una solución para mí. Ahora, si regresamos a esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que las demás personas y las personas a mi alrededor valoran? Tenemos cualquier cantidad de creencias que nos dicen qué es lo que sí vale y qué es lo que no vale, ¿sí? Y coloquialmente, culturalmente, podemos empezar a decir, no, es que se valora el trabajo duro, se valora el esfuerzo, se valora las gotas de sudor que sacaste por eso, se valora lo que cuesta, sí. Y podemos, ahí sí que podríamos abrir redes sociales y que escriban su frase de qué es lo que sienten que la gente les dice que se valora. Y todas van a estar socialmente, tienen mucho este contenido o esta verdad cultural, entre comillas, de se valora lo que cuesta, se valora lo que no es fácil, se valora lo difícil, ¿sí? Apliquémoslo en cualquier ámbito y lo hemos escuchado. Ahora, esto es una de las cosas que más genera conflicto entre esta búsqueda de aprobación y el ser. ¿Por qué? Porque el ser tiene una forma particular de expresarse, ¿sí? Aquello que es propio mío va a ser sí y solo sí lo que yo no encuentro en nadie más. Eso que me hace a mí diferente, que me saca del grupo, es es por definición, lo que no me permite encajar en lo normal. Y si mis creencias me están diciendo que para encajar yo tengo que ser valorado, ya empezaron los problemas, ¿sí? ¿Por qué? O, por ejemplo, si mis creencias me están diciendo que para que me vaya bien yo tengo que tener, qué sé yo, este tipo de trabajo, este tipo de ingreso, este tipo de familia, este tipo de estilo de vida, lo que sea. Pero puede ser que mi don particular no vaya por ese lado. Estaba leyendo un libro que se lo recomiendo muchísimo, de Lisa Nichols. Ella creo que escribe en inglés, pero valdría la pena ver si hay algún video de ella que esté subtitulado o cosas así. Y ella dice, uno de los principales obstáculos para que las personas puedan acercarse verdaderamente a esa noción de satisfacción personal, a ese sentimiento de plenitud, es precisamente el dar, poner al servicio de los demás los dones que yo tengo como persona, ¿sí? ¿Y dónde está la trampa con esta cuestión del don? Que el don es lo que a mí me sale sin esfuerzo. El don es eso que a mí me sale y que ni siquiera sé por qué me sale, ¿sí? Y podemos ver entonces cómo empieza a chocar nuestro don con las creencias de lo que vale o no vale. Y por eso es que hay muchísimas personas que sienten, por ejemplo, que bueno, tienen una facilidad para pintar, por ejemplo, pero ¿cómo van a cobrar por eso? No, o sea, se cobra por lo que cuesta y a ellos no les cuesta. Entonces sienten mal por cobrar por aquello que no les cuesta. ¿Sí? ¿Le hace sentido? Claro, claro. Y eso lo hemos oído muchísimo. Yo tengo una amiga que siempre me dice, mira, yo les hago lo que quieran, les trabajo, les diseño, voy, vengo. Lo que yo no sé es cómo cobrar. No solo eso, le va a decir, puede ser que le diga, me avergüenza cobrar. Claro. Y ahí entramos a otro nivel entonces. Tenemos claro entonces que es una de las cosas que nos empieza a hacer cortocircuito entre esta cuestión de las creencias y el ser, ¿sí? Es que precisamente esto que es tan esencial al ser va a chocar con las creencias que tenemos nosotros culturales. ¿Por qué? Porque por definición
lo que nos define a nosotros es lo que nos saca de la norma, es lo que nos hace distinto. Y la cultura tiene la tendencia a excluir, a negar lo que es distinto. Claro. Porque eso es una condición del grupo. Ojo, que yo no quiero que esto se escuche como, ay, qué mala la cultura entonces, o qué mala la sociedad. No, es lo que es. Lo que pasa es que si lo entendemos, si lo conocemos, nos es mucho más fácil tomar conciencia de qué es lo que está pasando y observar qué es lo que está pasando. Aprender de eso y entender por qué, a pesar de que yo siento que solo a mí me pasa, resulta que todos hemos pasado por ahí en un momento o en otro, ¿sí? Entonces, yo lo escucho muchísimo en los talleres y en la clínica. Cómo las personas sienten esta división en lo que sienten que tienen que hacer para ser exitosos en la vida y en aquello que hacen de una forma sin esfuerzo, de una forma fluida, de una forma intuitiva, de una forma muy natural, ¿sí? Muy orgánica. Y se sienten divididos por eso. Entonces dicen, no, es que yo para tener una buena vida tengo que tener un trabajo, y en este trabajo yo tengo que ser disciplinado y tengo que ser ordenado y tengo que ser responsable y yo puedo seguir con todas las etiquetas ahorita porque me las sé de memoria, porque son las que la cultura nos dice que así tiene que ser. Entonces de repente alguien que tiene una cualidad, por ejemplo, más artística, se va a dar cuenta que fluye de una forma muy distinta a esta cuestión, claro, de orden, de estructura, etcétera. O incluso puede ser que mi definición sea, no, es que para que te vaya bien en la vida tenés que tener buenos amigos, tenés que cuidar amistades, tenés que ser social, tenés que etcétera, pero resulta que lo mío son los números, ¿verdad? Y me encanta la mate, y en la mate el igual o es igual o no es igual, ¿verdad? Y es así de claro y es así de sencillo. Y yo siento que no encajo en la sociedad porque las personas no son así. Porque las personas ahorita es como que si un número 2 de repente pudiera valer una cosa y ahora vale otra cosa, entonces para mí no me hace sentido. Se dan cuenta entonces que no importa desde qué punto tengamos, lo más seguro es que en uno o en otra situación nos sintamos que no encajamos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las emociones que alimentan este ciclo? Y este ciclo se alimenta, ya hemos hablado aquí, y a mí me gusta nombrarlas así, pero resulta que no importa el tema que yo esté viendo, me las vuelvo a topar, que son los vampiros emocionales. Y son la perfección, la culpa y la vergüenza. Otra vez, ¿verdad? Bienvenidos, queridos amigos, aquí están. Cuando nosotros hablamos de la experiencia del impostor, no hay algo que nosotros podamos decir, una receta que nos sirva para no pasar esas experiencias, para evitar la experiencia del impostor, para evitar esta lluvia de pensamientos. No hay una forma que me diga cómo puedo no tenerla. Ahora, sí puedo identificar cuáles son esas cosas que promueven a que pase, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que siempre que nosotros estamos teniendo o hemos pasado por estas experiencias de impostor, es porque hemos estado divididos entre lo que creemos que debemos hacer para merecernos el reconocimiento de los demás y cuál es lo que sentimos o intuimos es verdadero para mí y para mi ser. ¿Sí? ¿Se hace claro? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa y dónde se genera esta disociación? ¿Qué es lo que evita? Disociación quiere decir separación. ¿Qué es lo que hace que yo me fragmente por dentro y me sienta separado por dentro? ¿Qué es lo que evita que yo logre unificarme, que yo logre reencontrarme, que logre volverme a unir, por decirlo así? Estas tres emociones.
La perfección o el perfeccionismo lo vamos a ver que se pone en juego cuando yo sí estoy considerando que mi valor depende del reconocimiento de los demás, y para ser merecedor de ese reconocimiento yo no tengo que fallar. Y si nos vamos a eso, si utilizamos eso como una base, vamos a ver que tenemos creencias madres por todos lados. Tengo que ser suficientemente bueno, no puedo cometer errores, tengo que ganarme ese merecimiento. Y siempre que nosotros tenemos una frase que me está diciendo tengo, me está diciendo no soy. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, a ver, yo no le tendría que decir tengo que ser mujer, porque soy mujer. ¿Sí? Claro. Pero si yo le digo tengo que ser suficiente mujer, ahí dice, ok. Ahí mis palabras agregaron otro nivel que no depende de lo concreto, ¿sí? Y me separó. De repente entra esta otra palabrita que es suficiente. Y ahí es donde vienen estas creencias. No soy suficiente. Claro. Entonces me siento con culpa. Entonces me siento con un montón de cosas. Pero se da cuenta como solo esta palabrita que metimos en ese pensamiento me hace dejar de conectar con que soy mujer. ¿Sí? O sea, es que es cabal, claro, parece casi como muy magia. delgada la línea que nos separa, ¿verdad? Estábamos hablando correctamente hasta que le metimos un poquito más, y eso nos cambia mentalmente porque nos pone también a veces como en esta situación de carencia, ¿verdad? Exacto. Como quien dice yo no tengo, entonces tengo que ver qué hago. Exacto. Para ser más mujer, más profesional, más mamá, Así la es. mejor esposa del mundo, no mediana esposa del mundo. Entonces ya nos pusimos 3 graditas arriba y ahí es bien difícil, porque en la parte esta de la perfección que usted habla, realmente lo único que podemos tener por seguro ahí es que no llegamos a ese nivel. Totalmente. Entonces es muy desgastante y muy frustrante. O sea, ahí lo único que nos espera es puro dolor. Nos damos cuenta cómo nos metemos, cómo agarramos ese desvío, Claro. ¿sí? Esa carretera. Exacto. Sí, o sea, ahí no hay un espacito de sombrita bajo el sol, porque ahí no hay, o sea, es muy difícil. Ajá. Y lo que vale la pena tomar conciencia es que mi cuerpo, mi condición de mujer no cambió. Lo único que cambió fue mi lenguaje. Lo único que cambió fue la palabra que puse. Soy suficiente mujer. ¿Sí? No cambió absolutamente nada real, pero con una palabra que yo cambié, mi percepción cambió completamente. Mi corporalidad cambió, quiero decir, mi lenguaje corporal, cómo me siento yo, ¿sí? Me pude sentir más insegura, me pude sentir, ¿sí? Cómo una sola palabra puede cambiar cómo me veo yo y cómo me van a ver los demás, ¿sí? Porque incluso cuando estábamos platicando yo le dije esto, o sea, yo no tengo que decir tengo que ser mujer porque soy mujer. Y era, por supuesto, ajá, sí, así es. En el momento en el que yo dije no soy suficiente mujer, ¿sí? Ahí entró la duda. Y decir, ¿y será que es suficiente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ya nos metimos en un diálogo que nos aleja de realmente dónde estamos, ¿sí? Entonces, el perfeccionismo nos lleva a evitar y a buscar confirmar todas estas creencias que yo tengo. No puede haber ningún error. Lo que yo haga tiene que ser suficientemente bueno para merecerse el reconocimiento, ¿sí? Y así podríamos seguir con ejemplos todo el rato. Ahora, la culpa es ese sentimiento que yo tengo de esa vergüenza en cuanto a lo que hago, ¿sí? Yo me siento culpable porque hice las cosas de mal modo, por ejemplo, o yo me siento culpable porque cometí un error. Yo me siento culpable porque le hablé de la forma que no le tenía que haber dicho. Me siento culpable por haber llamado y tal vez no tenía que haber llamado, ¿sí?
La culpabilidad es acerca de las acciones que yo hago, ¿sí? O muchas veces de las acciones que no hago. Entonces me siento culpable porque esto lo tenía que haber mandado antes, pero se lo mandé a última hora. Ya lo mandé, pero igual me siento culpable porque lo debía haber mandado antes, ¿sí? Entonces, como estos sentimientos son tan poderosos, pero que no viven, digamos, se alimentan de nuestros pensamientos y no en la realidad. Ahora, la vergüenza. Ese es el malestar que experimentamos cuando estamos acercándonos al ser. ¿Sí? Y todo esta experiencia del impostor se fundamenta en la vergüenza. Todos estos síntomas, la ansiedad, la depresión, la somatización, el estrés crónico, el burnout o el desgaste físico y emocional, todo eso sucede porque lo que tenemos debajo es este temor de que las personas nos vean como, entre comillas, verdaderamente somos. Y si yo no puedo reconocer el valor de lo que soy, entonces siempre voy a sentir vergüenza de eso, ¿sí? Y lo escucho muchísimo en los talleres, lo escucho muchísimo en la clínica, este temor, este miedo a que es que si yo no soy perfecto en esto, se van a dar cuenta que yo soy imperfecto. Y esa frase puede retumbar en todos nosotros. Y paralizar muchos de nuestros más grandes anhelos, sobre todo, porque esa es la contradicción también. En el fondo sí queremos eso, y se nos está dando. Eso es lo que en este momento no nos creemos capaces ni merecedores. Así es. ¿Y qué pasa? De repente entonces tenemos esta persona que siente que para poder tener ese nuevo puesto o, bueno, pongámoslo en la cuestión de parejas. De repente vengo yo y digo, no, es que, ay Judith, es que conocí a un chavo que estaba es guapísimo, no ni le explico, súper inteligente, es exitosísimo y es súper atlético, ¿verdad? Entonces, como yo capté esta cuestión de atlético, yo voy a reforzar mi parte atlética, ¿sí? Y entonces le voy a contar que empecé a ir más al gimnasio y que empecé a correr y que empecé a hacer no sé qué y que empecé a hacer 1000 cosas. De repente un día no tengo ganas de ir al gimnasio, no quiero, ¿verdad? Ese día no, o tal vez me lastimé, lo que sea, no voy a ir al gimnasio. Me angustia que él sepa que yo no fui al gimnasio, o me angustia que porque yo no fui al gimnasio ese día, él se dé cuenta que yo no soy atlética, que tal vez me estoy haciendo la atlética para sentir que eso es lo que él va a admirar o él va a valorar en mí. Y de repente es que sí, que no soy tan atlética, soy suficientemente atlética, ¿sí? Pero tal vez entonces soy más artística. Y de repente, en lugar de estar yendo al gimnasio, a mí me gustaría, por ejemplo, retomar clases de canto, ¿sí? Vemos entonces cómo empezamos a fraccionarnos y es una forma de mentirnos a nosotros mismos y mentirles a los demás. Y eso es lo que hace que esto sea un ciclo, que sea una espiral. Porque muchas veces la paradoja, digamos, muchas veces esta trampa que nos ponemos las personas es que cuando buscamos el reconocimiento de los demás, a veces nos mentimos a nosotros mismos. Casi que sin él a veces. Casi. Políticamente correcto, sí, digámoslo. ¿Sí? Entonces, por supuesto, que si yo me estoy mintiendo a mí para ganar el reconocimiento de alguien más, todo lo que yo esté haciendo está sostenido por la mentira. Por supuesto que me va a preocupar que me cachen. Por supuesto que me va a preocupar y me va a dar vergüenza que sepan que es que lo que yo quería era el reconocimiento de los otros. Y ahí es donde está el motor, es donde está lo que hace que todos experimentemos estos episodios
de impostores. Y ahí es donde nosotros tenemos la capacidad entonces de encontrar una verdadera llave de salida para eso. ¿De qué se alimenta la vergüenza? De 3 cosas. Y esto se lo recomiendo. Esto está en el libro de Brené Brown, Los regalos de la imperfección. La vergüenza se alimenta del secreto, del silencio y del juicio. Cuando yo no puedo hablar con alguien acerca de lo que me está pasando, cuando yo no puedo venir y casi que confesarme con usted, Judith, y decirle, a la Judith, es que mire, la verdad es que me encanta, este chavo está guapísimo, y me angustia porque ahora me dijo que quiere que nos vayamos a un triatlón, y yo puedo correr una de 10 kilómetros porque, ¿verdad? Pero ya para un triatlón. Y es que, ¿sabe qué pasa, Judith? Yo no me disfruto correr los 10 kilómetros. La verdad es que yo hacía eso para yo gustarle a él. Pero la verdad, si me puedo confesar con usted aquí entre nos, yo lo que quiero es cantar. ¿Sí? El secreto alimenta la vergüenza. El silencio, el no hablar, el no tener nadie con quien hablar esto, el no tener nadie con quien compartir esta parte tan humana mía, lo que va a hacer es que va a encapsular. Y cuando nosotros encapsulamos algo, solo le damos el espacio para que siga creciendo, para que una infección se siga dando, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que yo lo encapsule? ¿Qué es lo que hace que yo me asegure de mantenerlo en silencio? Los juicios. Si yo tengo miedo de que usted me vea a mí ahora con ojos de juicios, ¿sí? Lo más seguro es que yo no le pueda hablar. Ahora, esta es la verdad, digamos, esta es la llave a la que todos nosotros podemos accesar. Y es que si yo, Julita, siento que usted, Judith, me está juzgando a mí, ¿se acuerdan lo que dijimos al inicio? La única certeza que yo puedo tener es que ese juicio está en mí, ¿sí? Así que para yo poder enfrentarme a los juicios que usted pueda o no pueda tener para conmigo, primero yo puedo enfrentarme a los juicios que yo tengo para conmigo misma. Muy bien. Vamos a seguir platicando del tema esta tarde. Vamos a regresar también con algunas de sus dudas, pero nos vamos a la pausa. Por favor, quédese en sintonía. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando sobre el síndrome del impostor con la licenciada Julita Alonso. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Les recuerdo que tenemos un contenido. Pueden enviar la palabra contenido al 5025 para recibir las recomendaciones de este tema. Y me voy con algunas de las consultas que creo que nos van a servir muchísimo para seguir hablando de este tema y ubicarnos un poquito mejor. Dice por aquí Boston: muy buenas tardes, interesante el programa. Mi consulta: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo para mejorar en su control emocional? En el colegio se enoja y él dice: mami, es que todo me enoja, yo así soy. En la casa le damos su espacio, le hablamos positivo, le damos amor y tratamos de que cambie esa creencia de que él así es y que solo así puede ser. Pero ¿cómo podemos seguir ayudándole a ver la vida de una manera más positiva? Que no todo tiene que ser con enojo o siendo reactivo. ¿Qué frases son las adecuadas o qué es lo que debemos hacer o cuidar? Tiene 13 años, muchísimas gracias, felicidades por el programa. Mil gracias a usted por la consulta. Bueno, la verdad, qué pregunta tan interesante. Y el dato de la edad, ese es un dato importante, 13 años. Quiere decir, está en la adolescencia, entre preadolescencia y adolescencia. Y tenemos que entender un poquito que en la época de la adolescencia se da una reconfiguración de la identidad. Es decir, en algún momento, justo lo platicábamos aquí en el programa de cómo los papás acompañan a los hijos en la adolescencia, ¿se recuerda? Que
se trata mucho acerca de qué es lo que está pasando en la vida de este chico que tenía y venía con un mundo armado desde toda su infancia, y de repente este proceso de desarrollo, tanto físico como mental y como social, lo está poniendo frente a la pérdida de ese mundo o de cómo veía y cómo entendía el mundo. 1, 2, está también adquiriendo un nivel de conciencia distinto hacia qué es lo que pasa. Y está experimentando y pasando por ese duelo de perder no solo de ese mundo que tenía, sino cómo él miraba a las figuras que lo rodeaban. Y si a todo eso nosotros le sumamos el efecto que tiene todo este cambio hormonal, por supuesto que hay un elemento que es complicado ahí. Más allá de cómo decimos, hacemos que él tenga una visión positiva del mundo, es cómo lo acompañamos en qué es lo que está pasando con él ahorita y manteniendo siempre estos espacios abiertos a decir, bueno, ahorita estás enojado. Y esa es una cuestión importante. ¿Cómo diferenciamos entre el estar o el ser? ¿Sí? Nuestro ser no es enojado, ¿sí? Podemos estar enojados y es válido que a veces estemos enojados, además. Ahora, si nosotros podemos primero hacer esta distinción entre el estar y el ser, además de estar enojado, ¿qué otras cosas experimenta? ¿De qué otros modos está? ¿Desde qué otras posiciones está? ¿Sí? Y esto va a permitir que vaya identificando y conociendo qué es lo que pasa con él. Y otra pregunta que es válida es, ¿para qué se enoja? ¿Se enoja en el colegio? ¿Para qué? ¿Qué función tiene eso para él? Se enoja porque lo molestan, se enoja porque siente que solo así puede poner límites, se enoja. ¿Para qué se enoja? Y cómo eso puede ser que ahorita esté siendo una solución, pero como lo decíamos en el programa, si no tenemos precaución, el uso excesivo de esa solución puede volverse sintomático. Y una cosa más es una transferencia de responsabilidades. Le apuesto que aquello a lo que nosotros somos responsables, prestamos mucha más atención, somos más conscientes de cómo y para qué lo usamos. Justo entre uno de estos espacios, que estábamos fuera del aire, decíamos cuál es el poder de las palabras que yo digo. Y en el momento en el que nosotros asumimos y podemos afrontar la responsabilidad del lenguaje que usamos, tenemos más cuidadito de qué palabras usamos, ¿cierto? ¿Qué palabras empezamos mejor a dejar de usar y busquemos conscientemente mejores opciones, ¿sí? Entonces, si puedo resumirle a estos papás los consejos: 1, la diferencia entre el tener y el ser. 2, ¿para qué está funcionando ese enojo ahorita? Y 3, una transferencia de responsabilidad. Muy bien. Otra muy importante por aquí. Hablaba sobre las situaciones de pareja. Dice, me puede estar pasando que esté muy ligado al miedo al compromiso. Cuando ya la relación ya está establecida y me siento, digamos, bien, empiezo yo misma a sentir que no es para mí, que todavía estoy muy joven, que quizás podría esperar un poco más. No sé si me voy a entender, pero me ha pasado en 3 ocasiones, con relaciones de 2 o 3 años. Ok. ¿Podría ir ligado? Esa es la pregunta de ella. ¿El síndrome del impostor podría ir ligado a este miedo del compromiso? Que se lo ubicamos un poquito más, hemos oído hablar un poco más de él. Que sea, ya la relación está bien, pero como que ya vamos a pasar al otro nivel, ya llevamos 2, 3 años, ya no solo es un noviazgo, y empieza ella, no, todavía no. Y por supuesto que sí. A ver, ¿y qué es lo que pasa? Y esto es muy curioso porque a veces pasa, a veces, y pasa bastante, ¿cierto? Que, como poníamos el ejemplo ahora que le digo, no, es que
casi que como para pescar a este chavo, yo me hice la atlética, pero luego no sé si me puedo comprometer con un triatlón. No es lo mismo comprometerme con una carrera de 10K a un triatlón. Habría que ver qué es lo que está pasando con ella y a qué cosa del compromiso es que ella está reaccionando. Y vale la pena también que, por ejemplo, ella podría hacer un ejercicio muy simple, muy sencillo, que es, digamos, hacer un listado y poner arriba de una hoja el compromiso. ¿Qué entiende ella por compromiso? Debajo de eso, que escriba, ¿qué entiendo yo por compromiso? Y que pueda hacer visible cuál es el libro que ella ha interiorizado acerca del compromiso. Porque lo que pasa es que nosotros lo tenemos ahí metido como que si fuera un programa que tiene que correr en la computadora y solo vemos los resultados, pero pocas veces conocemos cuáles son los comandos que están ahí, ¿sí? Es como que alguien me dijera, yo puedo ver el paisaje, pero no puedo ver desde dónde lo estoy viendo, ¿sí? Entonces esto se trata precisamente de poder identificar desde dónde está viendo ella el compromiso. ¿Qué es para ella el compromiso? ¿Qué pasa cuando las personas se comprometen? ¿Qué consecuencias trae el compromiso? ¿Qué se necesita para que haya un buen compromiso? Porque ese es otro tipo de creencias. ¿Qué miedos me despierta el compromiso? ¿Sí? Este tipo de preguntas que ella se puede ir haciendo le va a permitir observar concretamente y literalmente qué es lo que ha interiorizado ella y qué es tal vez una de las cosas que esté chocando inconscientemente y hace que, como ella misma dice, esté evitando el compromiso. Bien. Gaby dice por aquí, muy buenas tardes, estoy escuchando el programa y tocaron un tema con el cual me identifico mucho, ya que soy de las personas que tiene mucha facilidad artística, pero me da muchísima pena y vergüenza cobrar. ¿Qué tendría que trabajar para irme quitando este pensamiento? Bueno, precisamente esto, es decir, este sistema de creencias que dice, ¿qué cosas se cobran? ¿Qué cosas se merecen pago? ¿Qué cosas se merecen dinero? Porque no es lo mismo. ¿Quiénes, qué tipo de artistas se merecen que les paguen? Solo los famosos, los reconocidos, ¿verdad? Etcétera. Y nuevamente, le recomiendo que haga un poco parecido el ejercicio que proponíamos antes y que diga, ¿quién se merece cobrar? Y que lo mire nuevamente, no como que si esa es la verdad o así son las cosas, sino como que con la curiosidad de saber desde dónde se ha estado explicando ella quién debería o no debería cobrar. Y que ponga todo lo que se le ocurre. No, es que hay un dicho que marca muchísimo a los artistas aquí en Guate, por ejemplo, y es: en Guatemala, el que vive de arte se muere de hambre. El artista se muere de hambre. ¿Sí? Aquí en Guate no lo reconocen. Aquí en Guate no lo valoran. Aquí en Guate, ¿sí? Y tenemos todas estas frases flotando que puede ser que algunos artistas se vean limitadas por ellas. Puede haber otros que muchos artistas se peleen en contra de ellas, pero por más que se pelean, se lo autoconfirman, porque a un nivel inconsciente sí se lo creen. Y luego están aquellos artistas que superan eso y que logran vivir de su arte. Y conozco varios y son excelentes, y conozco muchísimos que son súper excelentes y que en cuanto que no se superen dedican eso, a otra cosa más que al arte. que no se dedican a otra cosa más que al arte. Así es. Bueno. O sea, ¿que es posible? Sí es posible. ¿Qué me está deteniendo a mí? ¿Qué son esas cosas que hasta este momento yo he considerado como una verdad que me han estado limitando y ¿cuáles son aquellas cosas con las que yo me he topado que se me confirman? Claro. Porque ahora ya entendimos que porque me las haya topado desde la experiencia no los hace más verdad. Solo me están diciendo que es posible
que sean parte de esa profecía autocumplida. Si lo vemos desde la curiosidad, tal vez encontramos algo. Muy bien. Otra consulta. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa. Estoy aprendiendo a poner límites. He logrado hacerlo con algunas personas y me ha funcionado, pero no logro que algunas personas ya no me falten el respeto. Les pido distancia y no se retiran. Al contrario, me empiezan a culpar de que yo los enojo, que yo nunca hago nada, que yo siempre termino teniendo la culpa de lo que les pasa o tengo que ser la responsable de cómo se sienten. Ellos casualmente cuando están conmigo me chantajean o me manipulan haciendo sentir mal. En el caso de mi mamá, para poner un ejemplo, ella dice que yo no le hago caso con 35 años que tengo. Estoy cansada de tratar con este tipo de personas y aunque yo diga no, yo termino siendo la mala de la película. Siento que no me quieren y que me quieren enloquecer y sé que no es así. Algo me dice dentro de mí que debo de poner límites y que no tienen la razón, no me escuchan, me hacen sentir culpable y responsable de lo que ellos sienten. Quiero cambiar este mal patrón que traigo y reconozco hasta hoy en día que yo causo que me traten así porque por mucho tiempo yo lo he permitido, pero me gustaría encontrar en qué punto permito esto para identificarlo y para poderlo cambiar, pero no sé cómo encontrarlo y desinstalarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me pueden recomendar? Muchísimas gracias. Pues la verdad es que actualmente es un momento tan propicio para generar esos cambios, porque hay tantas formas y hay tantos recursos que tenemos alrededor para tener las herramientas, para conocernos, para descifrarnos. No solo hay, digamos, en internet se pueden encontrar muchas cosas, se pueden también leer varios libros y además hay muchísimos profesionales que se encargan exactamente de esto, de cómo acompañar a las personas en ese proceso de autodescubrimiento y cómo pueden ir acompañándolos a desarrollar esas herramientas para cambiar la posición que tienen. Porque una cosa que tenemos que entender es que si nuestro esfuerzo está en cambiar a la otra persona, estamos cavando en arena. Todo lo que hagamos no va a depender de nosotros. Todo el esfuerzo que nosotros pongamos no va a tener los frutos que nosotros querramos. El único lugar donde yo puedo realmente sembrar y donde yo puedo saber que va a tener esos resultados es en mí mismo, ¿sí? Ahí es donde yo encuentro la causa y ahí es donde encuentro el propósito también. Entonces, puede buscar a alguien profesional que lo ayude. Yo vengo de Centro Prosame, que somos una clínica que hace accesible la atención psicológica. Al final, pues vamos a dar los teléfonos, pero también nos pueden buscar en Facebook, en Centro Prosame. Y así como puede ser la atención con un psicólogo de 1 a 1, hay talleres, hay escuelas, hay muchísimas cosas que las personas que están escuchando, así como ella, o tal vez tienen problemas pues de distintos niveles de complejidad. Mi invitación es a que busquen, a que investiguen, a que sepan, y esto sí, que lo sepan con la certeza de que si yo estoy experimentando un malestar ahorita en mi vida, es un llamado para que yo pueda accesar a lo que tengo que accesar y utilizarlo como una puerta para buscar el bienestar en mí y por consecuencia en mi familia. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta oportunidad. Julita, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, siempre con muy buenas recomendaciones y con temas que nos sacan un poquito de donde estamos para ponernos a reflexionar y sobre todo que podemos hacer algo. Eso sería con lo que podemos finalizar, que siempre pensamos, bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? No, siempre podemos ver cómo salirnos de ese patrón o del patrón en el que nos encontremos mientras lo podamos identificar. Para quienes quieran comunicarse con ella, les cuento que la pueden encontrar en Facebook como Centro Prosame, y para quienes quieran saber más del centro o ver cómo es el sistema de citas y todo esto, pueden marcar el 23 32 32 82
siempre la primera cita siempre está a un precio de 75 quetzales como estaba antes, o cómo lo tienen ahorita. ¿Hacen una evaluación? Hacemos una evaluación socioeconómica y en la primera sesión se asigna un terapeuta y puede llegar a hablar y se hace una evaluación socioeconómica. El objetivo que tenemos realmente es hacerlo accesible. Así que si está sintiendo este malestar, si sabe que es el momento ahorita de hacer los cambios que tenga que hacer, estamos ubicados en la zona 4, en la 7ª avenida, a 2 cuadras de la Torre del Reformador, así que es súper céntrico, hay parqueos alrededor y el Transmetro queda a 1 cuadra. Llamen, pidan información y con muchísimo gusto los atendemos. Muy bien, 2332-3282. Julita, muchas gracias. Y también quisiera aprovechar para sí tienen una actividad, ¿verdad? El 5 de julio, así es. Vamos a tener un taller de 9:30 a 11:30 y el tema es vergüenza y autoestima. Solo, así que vergüenza y autoestima. Si quieren más información, igual, llamen a Alice, nuestra secretaria superestrella, a quien siempre le mando saludos con todo el cariño del mundo. Les va a dar la información que necesitan, o denle like a la página de Facebook y así se siguen enterando de todas las actividades que vayamos haciendo. El 5 de julio, en la mañana, es de 9:30 a 11:30, vamos a tener el taller Vergüenza y Autoestima. Muy bien, muchísimas gracias, Julita. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.